Porque vamos a presentar una doble propuesta cultural que además tiene como protagonista pues, a uno de los referentes en el arte, en la escultura, el escultor cántabro Jesús Otero, muy vinculado al mundo artístico y mundo cultural de nuestra ciudad de Torrelavega. Hay quien lo define como el mejor escultor cántabro del siglo pasado. Él es natural de Santillana del Mar, pero tiene obra instalada en varios lugares de España, de Francia, de Colombia, Estados Unidos y, por supuesto, también en nuestra ciudad, en Torrelavega. Aquí ha tenido grandes amigos, con lo cual tiene una gran vinculación con nuestra ciudad. Y entonces lo que vamos a presentar es el próximo miércoles, día 17 de diciembre, en la sala de exposiciones de la Mauro Muriedas. Tendrá lugar, como decíamos, una doble acción cultural. Presentaremos este libro que tenemos aquí en la mesa, el libro de los bajorrelieves de Jesús Otero en el Palacio de Justicia de Santander. Un libro que ha sido publicado y escrito por Javier Gómez Acebo y por Jesús Ortiz Pérez del Molino. Por ello comparto mesa con ellos dos, así que gracias por venir y por acompañarnos. Es un libro que reproduce y reinterpreta los 18 bajorrelieves que Jesús Otero esculpió en el Palacio de Justicia de Santander, que fue inaugurado en 1961 y que constituyen y representan la visión que este autor, Jesús Otero, tenía sobre el mundo de la justicia. Yo creo que es una obra muy interesante, una obra bastante desconocida que vamos a tener la oportunidad de descubrir, de tener en nuestras manos y de poder disfrutar de ella. Y este mismo día 17 de diciembre también se inaugurará una exposición fotográfica, una muestra muy bonita y además inesperada, bastante desconocida, de los 18 relieves de Jesús Otero. Además son unas obras en gran tamaño, en gran dimensión, en grandes formatos, con lo que yo creo que van a generar un cierto impacto y nos van a permitir descubrir y disfrutar de lo que son estos grabados. Así que la cita la tenemos a las 7 de la tarde, el próximo miércoles, día 17 de diciembre. Les esperamos a todos con una entrada libre y con una entrada gratuita. Yo le voy a dar ahora en este momento la palabra a Javier Gómez Acebo, pero antes quería agradeceros a los dos esta labor que habéis hecho de recopilación y de poder exponer a la ciudad de Torrelavega pues las obras de bajorrelieve de Jesús Otero, que es un gran, yo creo que bastantes desconocidas, pero que creo que es importante que se conozcan y que se aprecien y seamos capaces de valorarlas. Así que gracias por el trabajo, por la labor de documentación e investigación, y los esperamos a todos en la sala de exposiciones Mauro Muriedas el próximo miércoles, día 17. Lo que podemos encontrar... El libro lo que supone es lo siguiente. Yo soy abogado y he estado durante más de 40 años acudiendo a los juzgados, especialmente al Palacio de Justicia de Santander, que era entonces, ahora el palacio está en otro lugar, y que era también la sede del Colegio de Abogados. Y en la entrada del Palacio de Justicia hay 6 paneles con 3 bajorrelieves cada uno, que son un tratado sobre la justicia. Desde el principio tengo que señalar que es un edificio singular, que también es un edificio olvidado en Santander, y que, puestos en contacto con el Colegio de Arquitectos, el propio decano mostró mucho interés en recuperar el edificio, el conocimiento de quién fue su autor, que era desconocido hasta que en la publicación del libro lo hemos puesto de manifiesto, de tal manera que el propio Colegio de Arquitectos ha participado en la publicación del libro. Nos parecía oportuno resaltarlo, que como instituciones que han participado en ello ha sido el Colegio de Arquitectos, con un epílogo muy interesante que escribe el propio decano Román San Emeterio. También tengo que decir que el prólogo del libro está efectuado por Luis Salcines, hombre conocido aquí, y que nos ha ayudado en algunos de los aspectos de la elaboración del libro, con un comportamiento intachable para ayudarnos a ello. Yo tengo que destacar, a propósito de la exposición fotográfica, que el fotógrafo del libro, coautor conmigo de los textos y del estudio, es el propio Jesús Ortiz, que es editor y fotógrafo, y que cuando lo vean se van a quedar sorprendidos del espectáculo tan impresionante que es ver el reportaje de los bajorrelieves.
Como decía antes, yo soy abogado, he acudido toda la vida a los juzgados. Yo siempre he estado preocupado por saber qué eran esos bajorrelieves. Personalmente tenía interpretados bastantes de ellos, pero otros me resultaba absolutamente imposible interpretarlo. No encontraba a nadie con quien poder compartir mi inquietud, y al decir nadie me refiero a ni personas físicas ni textos, porque de esto no se había hablado nunca. Ahora, si se busca en Internet, salen los bajorrelieves de Jesús Otero, en fin, con distintas búsquedas que se puedan efectuar, aparecen los bajorrelieves. Pero hasta la publicación del libro no había ninguna referencia. Solamente hemos encontrado en un libro de Luis Sarcines la fotografía de algunos de los bajorrelieves, pero no recuerdo con textos ni con interpretación, de tal manera que Jesús y yo nos pusimos uno a uno a interpretarlos. Es el momento de dar las gracias al Ayuntamiento de Torre de la Vega por permitirnos e invitarnos a hacer esta presentación, que a mí me complace especialmente que sea en la Mauro Muriedas, porque Otero y Mauro Muriedas fueron grandes amigos. Incluso yo diría, he leído algunas de las cartas que publicó Mauro Muriedas sobre la escultura de Otero, yo diría que es de las personas que mejor han entendido su escultura y sus bajorrelieves, porque algunas de las claves que nos faltan o que nos faltaban para interpretar los bajorrelieves, el propio Muriedas da un poquito la clave hablando de ese abanico cultural que los bajorrelieves reflejan. Inicialmente yo pensaba que estaría completamente vinculado al románico, porque es la palabra de Santillana del Mar, pero después hemos visto que pasa por el mundo clásico, pasa por el mundo literatura clásica, mitos clásicos, lo recorre todo, alguna referencia dentro de la literatura a escenas del Viejo Testamento y hasta el mundo moderno. De manera que no solamente es lo clásico, sino que es lo medieval y lo moderno. Yo creo que Otero hace un autorretrato en muchas de las escenas, en piedra, y también una autobiografía de su pensamiento, porque a diferencia de otras esculturas de Otero, en la que se ve perfectamente cuál es la figura representada, como el oso, el rebeco, el salmón, en fin, esas que todos conocemos, estas contienen una profundidad de pensamiento enorme sobre su idea de la sociedad, quizás facilitado porque el contrato que a él se le hace es por el Ministerio de Justicia, y los 18 bajorrelieves tratan sobre la justicia. Los símbolos de la justicia están presentes en muchas de las escenas, pero en los bocetos, algunos de los cuales nos facilitó el propio Ayuntamiento de Santillana del Mar, hay algunas frases que no están escritas después en los relieves, pero sí están en los propios bocetos. Y es la consideración que él tiene de la justicia como pieza básica de la sociedad. Este es uno de los aspectos, y entonces, en lo que él refleja de lo que piensa de la justicia, yo creo que se refleja mucho de lo que él piensa de la vida. En algunas de las escenas que él recoge en su crítica a la guerra, está hablando de la guerra que él padeció. En una escena que hay en las que se ven unas máscaras, que cuando uno se fija detenidamente ve que no son máscaras, que son aviones, y si mira más detenidamente ve que esos aviones, que esas máscaras no lloran, sino que lo que lanzan son bombas, está haciendo su visión sobre la guerra. Y así en una serie de escenas. Y por eso digo que es un autorretrato
porque él mismo está esculpido en muchas de las escenas, singularmente de los jueces. En el caso de la portada del libro, él es Sancho Panza, que es el juez en la ínsula de Barataña. Y, como digo, él es el juez y lo que dice es lo de la justicia. De tal manera que hay una frase, una referencia al digesto, que es el código de Justiniano, el gran emperador del Imperio bizantino, es la palabra que antes se me había olvidado. El arte bizantino también está en las obras. Y hay una escena en la que se ve un juicio de una forma muy característica, y lo que dice el boceto es: nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio. Es toda una reflexión. Hay otra escena que es otro juez sometido a presiones y presiones de mujeres, en fin, que son los consejos de Don Quijote a Sancho Panza de que no se deje engañar ni por sonrisas ni por promesas, que el juez tiene que ser imparcial e impasible a las peticiones que se le hagan. Y eso es es una forma de pensar que a mí, sin ser un gran entendido en arte, pero sí conociendo algo de la justicia, me hace pensar que esta es quizás la obra más importante de Otero. No porque no haya otras que sean más perfectas desde el punto de vista de la ejecución, que sean de bulto redondo, que sean, no pongo en duda la gran calidad de algunos de sus Cristos y otras, pero no contienen tanta reflexión útil para la sociedad como es la de que una sociedad sin justicia, que una sociedad injusta es una sociedad criticable, porque toda la reflexión es en este sentido. Y después hay algunas cosas que son pues muy interesantes, pero que exige mucha reflexión, y a nosotros nos ha ayudado mucho para interpretar algunas de las escenas su propia sobrina. Pongo el ejemplo, recientemente se ha celebrado en el Ayuntamiento de Comillas un homenaje a los 140 años de Jesús Cancio, y cuando le enseñamos una foto, que es la que a mí siempre me había sorprendido en el juzgado, que era de las que no conseguía entender, porque no sabía qué significaba un atleta griego corriendo en lo que yo pensaba inicialmente que era románico. Y dices, pero si esta figura está en absoluto movimiento. Y es un atleta, y después vemos que el atleta es Hermes porque lleva el caduceo de Hermes, y Hermes es el inventor de la lira, y Cancio como poeta lírico es porque la lírica procede precisamente del invento de Hermes de ese instrumento musical que se lo cambia. Y cuando se lo enseñamos a Mariluz, dice, si ese es Jesús Cancio, si eran íntimos amigos, si no salía de casa. Y cuando se inauguró el edificio en diciembre de 1961, se daba la circunstancia de que Cancio había muerto el 23 de agosto del mismo año. No podemos saber si la idea de hacer un homenaje a Cancio era anterior o es el homenaje póstumo que se hace al gran poeta del mar. Por eso digo que los bajorrelieves tienen grandes incógnitas y algunos trampantojos verdaderamente bonitos.